Hola, hola misiones, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Y juntos somos Misio Day. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Misio Day Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Misio Day no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misiones, les damos la bienvenida nuevamente a una serie que se va a titular ¿Quién dices que soy? Hoy vamos a tratar un tema muy chévere que es Dios, ¿quién soy? Y hoy tenemos una dinámica con los truenos muy chévere donde tenemos 3 preguntas cada uno y nosotros nos compartimos entre nosotros una. Las otras 2 todavía no sabemos ¿De qué va a tratar? Exacto, pero obviamente están alineadas al tema. Entonces, vamos con eso. Bueno, entonces como Mafe venía diciendo, vamos a tratar esta serie que, pues, si ustedes lo piensan un poco más profundo, cuando decimos Dios, quién soy, o cuando hablamos de quién dices que soy, estamos hablando de nuestra identidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, hacia allá queremos dirigir la conversación un poco, queremos contar, abrir también un poco de nuestro corazón a ustedes, nuestras experiencias con este tema, y así también poder ir conectando corazones, porque también de eso se trata. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a empezar yo para poder empezar la conversación. Y yo le voy a preguntar a Mafe, que esta fue la pregunta que yo le había mostrado. ¿Recuerdas la primera vez que entraste en una crisis de identidad? Bueno, esa pregunta me rondó la cabeza porque siento que desde que uno está chiquito, uno todo el tiempo está teniendo como crisis de identidad en diferente escala. Porque digamos, la primera respuesta que pude pensar respecto a esa pregunta fue cuando estaba niña y mis papás me llevaban a la iglesia, que seguramente es una parte de mi identidad que en ese momento se debatía, porque yo me acuerdo que en el colegio yo decía como, no, mis papás van a una iglesia, pero la típica, sí. Ellos van, me llevan. Me hacen madrugar un domingo, pero no era parte en sí de lo que era mi identidad. Obviamente en el tiempo pues fueron pasando muchas cosas que después en otra ocasión les podré contar, pero digamos que esa fue como mi primer encuentro básico de crisis de identidad. Ya si pienso en una crisis de verdad, que yo diga crisis. Bueno, pero antes de que menciones como tal eso, cuando dices como básico, claro, porque pues me viene a la cabeza como para cada etapa de la vida uno va viviendo cosas que ya luego cuando tú las superas y vuelves a ellas, las ves básicas. Exacto. Pero que en el momento pueden no ser tan básicas, por eso uno le dice a la gente cuando uno le da un consejo o algo, es como no juzgues porque tú no sabes tú cómo reaccionarías en esa situación, en esa circunstancia. Porque lo que para mí puede ser un vaso de agua, para alguien puede ser un océano, ¿sí? Entonces también va acorde a las capacidades que uno tenga. Por eso yo cuando ya me pienso así, yo digo, ay, tan tierna, porque es como, amiga, era súper sencillo, pero bueno, X. Y si pienso en una crisis que yo diga que ya es como tal una crisis. Claro, que ya estaba más grande. Es algo que todos ustedes ya me han escuchado y tienen sopa y seco de lo mismo. Fue en el 2015 cuando mi hermano falleció. Y digo que fue una crisis de identidad porque durante toda la vida de él, obviamente, en la casa todos teníamos unos roles. Un rol definido. Que nos daban cierta identidad. Cuando se va esta parte de la dinámica, entonces tú tienes que redefinir muchas cosas. Y de hecho yo pues observo mucho pues a mi mamá, que para ella también tuvo que haber sido bien raro porque ella es la mamá, ¿sí? Entonces era la cuidadora, o sea, eran muchas cosas que dentro de su identidad la definían y así mismo era conmigo. Entonces eso fue un camino muy largo, muy difícil porque era como, ok, pero ya no soy la hermana mayor de nadie, o sea, ¿qué bichito soy? ¿Sí? Entonces
digamos que esa es una crisis de identidad que yo sí logro como identificar en mi vida. Actualmente no son los 30, pero también paso una crisis de identidad porque uno todo el tiempo está deconstruyéndose y construyéndose. Pero lo más importante de todas las crisis es siempre tener presente que Dios está en todas. Y aunque uno deje de ser cierta identidad, Dios es quien va moldeando el carácter. Entonces, me gusta que en esas crisis de identidad, pues siempre algo que ha sido transversal y permanente es Dios, porque siempre Él a través de todos esos procesos obra y siempre he visto cómo me ha traído hasta acá, entonces pues es como un grato recuerdo también. Es que mencionaste pues a Dios, algo transversal, claro, pero tu percepción de que Dios ha sido transversal ahora debe ser diferente a Dios ha sido transversal cuando tenías 15 años o 17 años, ¿cierto? Sí, porque de hecho en la crisis intermedia, que fue en el 2015 cuando tenía 17, iba a cumplir 18, fue raro porque obvio también en medio pues esa situación en específico, podría decir que tenía muchas preguntas que no tenían respuesta. Claro. Y durante un periodo de tiempo yo podría decir que en cierta forma me alejé como de Dios, ¿sí? Como que no me diste nada, no me respondiste, no me dijiste nada, bye. Dirías que fue más interno que externo, porque igual tú ibas a la iglesia, eras parte de cosas. Y eso trajo... Era más algo interno. Claro, trajo muchas consecuencias porque yo empecé a cuestionar muchas otras cosas. Yo decía, pero yo ¿para qué vengo? ¿A qué vengo? Yo en ese momento cantaba y así con esa incertidumbre y con ese vacío me paraba a cantar. Entonces fue realmente fuerte. Si yo tuviera que decir una crisis de mi vida, de identidad, esa en la que estaba haciendo las cosas por inercia, pero no porque realmente yo entendiera o me identificara con muchas de esas cosas. Pero eso es hasta bonito porque lo que tú mencionas, porque, bueno, sin ahondar mucho como en mis crisis, pero sí es muy bonito porque, digamos, a mí también en muchos puntos de mi vida me pasó, donde, digamos, pasaba algo sucedía en mi vida, algo me desestabilizaba, pues por mucho tiempo fue así. Y digamos que mi percepción de que Dios siempre estaba ahí, sí desde niño fue muy Dios está ahí. Pero cuando empiezan a llegar cosas donde tú empiezas a cuestionar si Dios verdaderamente está ahí, pero tú aún así vas a la iglesia, aún así te esfuerzas por hacer un servicio, aún así haces las cosas, es como que de alguna manera tu espíritu logra aferrarse a eso que te queda, como de esa fe que te queda, y por eso la Biblia dice que es un grano de mostaza, es que si uno lo mira eso no es nada. O sea, Dios literalmente tuvo que reducir nuestra capacidad de fe a un grano de mostaza para decir, o sea, es que solamente te estoy pidiendo que cuando no puedas te agarres así sea de lo más mínimo que tienes y no sueltes. Entonces, me parece bonito. Bueno, a ver, a mí me tocó a la antigua, muchachos. A ver, no me chismosees. Yo tengo un orden de las preguntas. Ok, qué nervios. Entonces, psicóloga saliendo del closet. Primera pregunta. ¿Recuerdas alguna mentira sobre tu identidad que creíste en el pasado y cómo supiste que era una mentira? Me dejaste seco. Es una pregunta bastante interesante, bastante compleja también hasta para poder resolver. No pues resolver, sino como para contar. Pero sí, obviamente. Desde niño hubo muchas mentiras y creo que esto lo dije en la carta que leímos en el episodio anterior. Hubo muchas mentiras que yo creí. Una de esas mentiras era acerca de mi identidad sexual. Digamos, para mí era muy difícil no creer en algo que constantemente me repetían, que constantemente me decían. Y cuando tienes a un niño de 4 años que constantemente le están diciendo comentarios negativos acerca de su identidad, de su manera de ser, de su manera de comportarse, pues es difícil que a medida que va creciendo no crea esas cosas. Por eso es tan delicada la forma en la que se trata o se aborda a una persona que demuestra de pronto rasgos, no sé, femeninos, ¿cierto? Comportamientos. O una niña que demuestra rasgos masculinos, ¿cierto? Porque la forma en la que se aborda a ese niño en gran medida va a ser como ese niño va a reaccionar de grande. Entonces es muy importante tener cuidado cuando se le está abordando este tema a los niños y hacerlo desde la honestidad y desde la palabra de Dios con amor, porque una de las cosas que más me, digamos, chocaba era cuando la gente quería hacer pasar que la palabra, y eso lo entiendo ahora de grande, pero cuando quería hacer pasar la palabra de Dios tan áspera y tan fuerte a un niño como
disfrazada de amor. Hacer como comentarios tan despectivos, tan negativos, pero es como, es que es por tu bien. Como no, amigo, o sea, un niño de 4 años no va a entender que es que porque yo te hablo fuerte, duro, te grito, lo estoy haciendo por tu bien. Él solamente va a entender que hay algo mal. Es como un condicionamiento. Eso, y que hay algo mal y que no, o sea, que él no tiene las herramientas para resolverlo. Es como, tú eres el adulto, ajá, ayúdame a resolver, pero es como, te dejo toda la culpa y como... ¿Cómo resuelvo? Volvemos a la capacidad que en ese momento uno tiene para procesar, razonar y enfrentar muchas cosas. Así es, entonces creciendo, pues para mí, yo puedo decirlo, o sea, toda una gran parte de mi vida fue eso, fue quién soy, para qué estoy aquí. Por eso a mí este tema me toca unas fibras muy profundas, muy íntimas, pero lo hago porque tú me preguntaste también, la segunda parte de la pregunta es cómo supiste que era una mentira. Que era una mentira. Y cómo yo supe que esto era una mentira fue aferrándome a ese grano de mostaza de fe que tenía, porque en muchas maneras, en muchos momentos, para mí fue como ya es el fin, o sea, se acabó. Ya no quiero luchar más, ya no quiero... Como que empieza uno a creerse todas las mentiras y todo lo que el diablo dice que uno es. Y entonces uno se cree, hasta que empieza uno a actuar en consecuencia de ello sin darse cuenta, hasta que empieza uno a adquirir comportamientos tóxicos, nocivos. Y eso lo único que realmente hace es matar y matar y matar y matar lo que Dios dice que eres tú, que es la verdad. Entonces, obviamente, pues durante casi toda mi adolescencia y como por ahí mis primeros 2 años de los 20, o sea, por ahí como hasta los 22, fue una guerra constante entre quién soy, quién espero ser, quién dicen los demás que yo soy, y era como no quiero escuchar esas palabras, pero entonces sí quiero escuchar la que Dios me dice, pero entonces como, o sea, era siempre esta guerra y por eso hablamos de ataques de pánico, de ansiedad, porque claro, tú no sabes quién eres y el diablo te sigue diciendo más mentiras y tú crees más mentiras y la gente refuerza esas cosas. Entonces eso lo único que hace realmente es afectarte. No fue, vuelvo y lo digo, hasta que tuve formalmente terapia con una increíble psicoterapeuta que es de la iglesia, que empecé a entender que eso era una mentira. Fue ahí cuando yo necesitaba que alguien externo a mí, porque yo todo el tiempo trataba de decirme como, no, David, eso no es verdad, tú eres un hijo de Dios, tú puedes, sigue luchando. Pero yo necesitaba que alguien externo a mí me lo dijera y me lo dijera con amor. Y yo recuerdo que esta persona, que es muy increíble, me dijo, toma mi voz como si fuera la voz de Dios hablándote a ti. Esa fue la primera cosa que ella me quiso hacer entender, porque cuando tú tienes tantas mentiras en la cabeza, te es difícil filtrar la información que recibes. Y muchas de mis crisis de ansiedad venían por eso. Yo quería filtrar muchas cosas que Dios decía, pero no podía, porque no podían procesar toda la información que recibía en el día y luego yo mismo diciéndome tantas cosas. Entonces cuando yo empecé este proceso psicoterapéutico fue muy liberador hablar de muchas cosas que yo había visto, experimentado, muchas cosas que yo había tenido que pasar, y poderlo hablar en voz alta para mí fue muy importante. Después de eso lo hablé con Mafe, lo hablamos ya pues en una conversación previa a casarnos. Yo le dije muchas cosas porque Dios seguía diciéndome, tú eres lo que yo digo que tú eres, y no quiero que entres a un matrimonio, a construir un hogar creyendo mentiras. Y para mí esa fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida, el poder decirlo, el poder contarlo, el poder decirle a una persona que amo, esto es lo que soy, o bueno, esto es lo que era, ¿cierto? Esto es lo que fui. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Cierto? Y lo tomé. Y aquí estamos. Y sí, eso. Entonces, ese fue el día cuando empecé ese proceso psicoterapéutico en el que empecé a desmantelar estas mentiras. Que la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Nos hace libres. Así es. Y no solamente la verdad del Evangelio, como el Evangelio, sino en vivir el Evangelio en sí, en ser transparente, en ser coherente. Amén. Y por eso a mí esa canción, si vieron el top 5 de nuestras canciones, esa canción de Transparente me gusta mucho, porque de hace unos 2 años hacia acá, Dios ha venido trabajando mucho en mí y en nuestro hogar en eso. Dios ha venido limpiando, quitando, exponiendo cosas entre nosotros que han permitido que la luz de Jesús verdaderamente irradie a través de nosotros. Y yo le digo a Mafe, Missio Dei es hoy lo que es gracias a que un día Dios me dio la valentía y la fuerza de decir, necesito ayuda, necesito salir de esto, no me puedo quedar en esto
porque si lo hago no voy a avanzar. Yo siempre había querido esto, me encanta contar, me encanta hablar. Yo estudié comunicación, para los que no saben. A mí me encanta hablar, me encanta poder escuchar a la gente. Ahorita estoy acompañando, pues quiero empezar a acompañar personas en sus procesos de vocación. Estoy haciendo coaching vocacional. Eventualmente quiero estudiar una maestría en psicoterapia también. Y todo esto lo quiero hacer porque desde mi experiencia sé lo que esto es. Sé el poder que hay en eso. Entonces, sí, para mí, Misio de hoy es lo que es, porque un día me paré y dije, necesito la fuerza, Señor, para hablar, decirlo, ser libre, pero necesito avanzar. Entonces, no es el final de la conversación, pero sí me gustaría decirle a cualquier persona que esté hoy pasando por una crisis de identidad, específicamente digamos en lo sexual, que Dios tiene un plan y un futuro que ya diseñó para ti. Y la única forma en la que lo vas a lograr ver realizado es si tomas fuerza y valentía y valor y te paras en la brecha y crees en lo que Dios dijo de ti. Y crees que lo que Dios dijo de ti es la verdad. Y lo que el diablo tal vez te ha dicho por muchos años, no lo es. Y mira que yo he visto muchos, de verdad, muchísimos videos en TikTok de personas que ponen videos de ellos siendo libres en ese aspecto y después escriben como la iglesia no me aceptó así. Y en una parte a mí me da como pesar porque era gente servidora, muchos cantan, líderes de jóvenes, no solo hombres sino también mujeres que tienen esta problemática. Pienso en lo que decías de cómo se abordan los temas porque muchas veces en las iglesias de todo tipo, en cualquier tipo de iglesia, se aborda desde una forma, como tú lo dices, aparenta ser como de amor, pero es muy fuerte. No, es muy tosco. Exacto, es como juzgando, criticando y es el contrario, o sea, obviamente uno no ama esas cosas que piensan, esas creencias, esas confusiones, pero uno sí debe amar al hermano, amar al prójimo y apoyarlo, o sea, es que todos pasamos por una cantidad de procesos y en lugar de uno estar criticando y juzgando y haciendo comentarios que tienen doble sentido, ore, mejor oren o pidan al Señor dirección o no digan nada, porque muchas veces nuestras palabras que uno cree como que ay, qué inspiración y voy a ayudar, no, lo único que están haciendo es terminar de sacar a una persona de un lugar donde realmente puede ser restaurada y sanada. Amén. Entonces, eso quería decir antes de que me chuten la pregunta a mí. Bueno, Mafe me lanzó una fuerte, entonces yo la lancé una fuerte también. Y eso que solo fue la primera. ¿Alguna vez estuviste cerca de renunciar a tu vida? Sí, 2 veces. La primera fue como, ahorita que lo pienso nuevamente, como en mis capacidades. Como una niña, pues estaba muy pequeña, no tenía más de 10 años. Pero salió mal, me quedé dormida. Bueno, yo no sé, Dios me hizo quedarme dormida. Ahora me parece pues como un poco gracioso, pero obviamente en su momento yo tenía mi crisis que me hizo llevar a pensar en que ya para qué seguía existiendo. Otra ocasión que de hecho es un recuerdo súper borroso, yo no entiendo bien. Yo era adolescente y estaba en un evento y a mí se me hizo fácil pues tomar muchas de esas pastillas. Yo las tenía porque las necesitaba para algo en específico, pero viendo como su efecto secundario yo dije, ¿por qué no? Me acuerdo que me las consumí y la verdad, después no, o sea, me acuerdo que tenía muchos sueños. Me dieron como una aguapanela después y no recuerdo muy bien el resto. Y entonces acompañó la pregunta, básicamente como, ¿qué pasaba? O sea, ¿En mi cabeza? ¿por qué estabas ahí? Porque llegaba a esos ¿Qué puntos. pasaba con tu identidad? No me gustaba. Pero te veías solo a ti. Sí. O sea, te estabas mirando siempre a ti. Sí, es que hay unos puntos en los que, a ver, uno siempre desde que está chiquito sueña con cómo va a ser uno. Ser grande. Exacto. Cuando yo sea grande voy a... Tener una falta de sueño. También es que es súper raro porque cuando tú sueñas cosas y en la vida vas viendo que como que eso no va pasando. Te frustras. Uno se frustra, uno pierde la capacidad de soñar y uno pierde como la esperanza, que es realmente lo que lleva a una persona, digo yo, desde esta perspectiva, considerar que ya para qué, ¿sí? Entonces no me gustaba lo que yo estaba viendo y es bien chistoso porque en mi vida siempre
estuvo mi hermano presente y era como un constante, yo a veces digo como Señor, dime la verdad, tú lo mandaste porque era más bien como un recordatorio de que tú todo el tiempo estás obrando y de que tú todo el tiempo estás al control de las cosas. Porque ahí sí como la canción, aunque yo no pudiese ver mucho de lo que soñaba, ahí estaba él haciendo algo. Y me causa como una graciosita porque yo digo, o sea, todo el tiempo, los 13 años que mi hermano tuvo vida, todo, o sea, no había un día en el que yo pudiese decir ahorita que no veía la mano de Dios, de muchas maneras. Entonces, a veces uno es como muy ciego, como hasta ingrato, no sé, porque uno todo el tiempo está preocupado por el futuro, por las cosas de mañana, por cómo voy a hacer, cómo voy a llegar. Cuando uno no se fija en que esto que estoy viviendo aquí hoy me está formando para eso. Que va a llegar. Exacto. Entonces uno se fija tanto en lo que está lejos que no se da cuenta que lo que está pasando hoy hace parte del proceso. Y que ellas vi una imagen en TikTok que decía, si lo que estás viviendo te acerca más a Dios, eso es lo que tienes que estar viviendo. Si lo que estás pasando te hace orar más, leer más la Biblia, cantar más música, no sé, cualquier cantidad de cosas que uno sienta que le acerquen a Dios, eso es lo que uno tiene que estar viviendo. Porque eso es lo que va a fortalecer esa relación que es vital. Y eso es de alguna manera lo que va a dar el carácter para que uno pueda sobrellevar las situaciones que vienen. Yo, conectándome con lo que dice Mafe, que es muy bonito y también gracias por tu honestidad, conectándome con lo que Mafe menciona, yo sé que hoy yo estoy aquí gracias también a muchas de las cosas que viví y soy lo que soy hoy gracias a muchas de las cosas que viví y gracias a Dios y al hecho de que no renuncié a la vida, aun cuando también tuve muchas oportunidades para hacerlo, tuve muchas razones, entre comillas, para hacerlo. Pero algo muy bonito que escuché que Díaz también, no me acuerdo en dónde fue, pero era que Dios no cuida vidas, sino que Dios cuida propósitos. Y eso me pareció muy poderoso porque a veces uno se quiere dar la importancia de yo como ser humano, entonces Dios me cuida a mí, Dios me que necesita. soy yo porque Dios necesita de mí. Pero la realidad es que si bien Dios quiere que tú hagas algo, más allá de tu corporeidad y tu cuerpo físico, es lo que Dios pensó de ti antes de la fundación del mundo. Y es por eso que tú todavía estás aquí. Si tú todavía estás aquí es porque Dios tiene algo que necesita que tú hagas, un propósito, un sueño, un anhelo. Uno a veces piensa, ay, mis sueños, lo que yo quiero, mis deseos. Pero yo empecé a vivir mis sueños más locos cuando decidí decir que mis sueños sean tus sueños. Cuando yo le dije eso a Dios, empecé a ver puertas abiertas que, créanme, yo no hubiese podido ver por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. Y en otro episodio les podré contar más como de todo ese proceso que se los he prometido desde que me fui para la universidad en Estados Unidos. Pero sí quisiera contárselos porque en serio, cuando yo dije, Señor, que mis sueños sean tus sueños, empecé a pasar por muchas situaciones difíciles, pero que iban desembocando en grandes victorias. Entonces, a eso quería complementar y en eso me quería conectar con lo que tú mencionaste. Y es que, para terminar, dos cosas. Hay una canción, creo que es de Ruth Mixter, vieja, pero es que dice que lo que soñó conmigo jamás lo ha soñado con alguien más. Así Porque es. aunque se parezcan muchas cosas, pues realmente no. Cada No es una igualito. ataca algo diferente. Exacto. Y lo segundo es que mi mamá en estas semanas ha hablado mucho de que ver la gloria de Dios tiene sacrificios. Amén. Entonces, pensemos muy bien cuando decimos, Señor, déjame ver tu gloria y déjame ver tu mano. Bueno, eso tiene eso conlleva sus peso. situaciones. Exacto. Así es. Entonces, bueno, ¿sigues? Sigues tú. ¿Yo? Uy. Sigues tú, ya voy dos. Llevo mi libro mágico. La segunda, ¿no? Ajá. Mi segunda. ¿Qué etiquetas te han impuesto que sientes que no te definen realmente? Cuando pienso en las etiquetas y lo conecto a la primera pregunta, doy un pequeño contexto y es que básicamente pues yo fui criado por mi mamá y mi hermana. Entonces eso tiene de alguna manera una influencia muy fuerte en la forma en la que uno ve la vida, en la forma en la que uno se mueve en la vida. Y pues al día de hoy todavía, digamos, en mi forma de organizar mis cosas, en mi forma de hacer mis trabajos y demás, o ejecutar mis tareas diarias, se ve mucho o gran parte de esa influencia, ¿cierto? Como de ser muy ordenado, de mantener como muchas cosas al día, etcétera, etcétera, como de
no solamente preocuparme por mí mismo, sino por otras personas, porque es algo que me dieron ellas en la crianza, ¿cierto? Ese sentido como materno, ese sentido como pues yo también soy el menor de mis hermanos, entonces bueno. Pero eso mismo hizo que muchas otras etiquetas como afeminado, ¿cierto? Como débil, como inseguro, se fueran creando y fueran reforzadas por las personas, como lo mencioné al responder la primera pregunta. Entonces, este tipo de etiquetas me acompañaron por mucho tiempo de la vida, ¿sí? Me acompañaron por muchas etapas de la vida, y aunque yo lograba llevar a cabo acciones, pues digo acciones, digamos, como graduarme del colegio, ir a la universidad, graduarme de la universidad, servir, bautizarme, ir a la iglesia, tener amigos, tener una relación amorosa, viajar. Aunque yo lograba hacer esas cosas, esas etiquetas no me abandonaban. Siempre era como, pero tú eres un débil, pero tú no puedes, pero mira, la gente piensa esto de ti. Entonces, ese tipo de pensamientos que va reforzando estas mentiras, es como si te fueran marcando. Es como si llevaras todas esas etiquetas en el cuerpo. Como etiquetas. Y tú te miras y es como ves eso. Y de las experiencias más bonitas en mi vida como en mi camino con Jesús y como hijo de Dios, ha sido poder desprenderme y como arrancar esas etiquetas. Cuando la Biblia dice, cuando diga el débil, fuerte soy. Y ese fue uno de los versículos que yo más me repetía en una época de mi vida donde yo me sentía como más débil. Era como, ya no puedo más, ya no quiero seguir con esto, estoy cansado. Eso fue como más o menos durante la pandemia, pero post pandemia. Me pasaba mucho. Y yo era como, ya, renuncio a todo, me quedo aquí, pues soy lo que soy, etcétera. Pero Dios me seguía recordando, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Y a lo que voy con esto es porque muchas de esas etiquetas son las que llevan a una mentira en la mente. Yo pues menciono que cuando la gente me habla de identidad sexual o de identidad en general, yo siempre llevo la conversación a la mente, porque todo lo que uno cree de sí mismo está en la mente. Hay muchas cosas que son ficticias, que uno mismo se ha inventado, que la gente le ha impuesto, y uno permite que la gente venga y le diga, ay, usted es esto, y usted es esto, y usted se queda y se queda y se queda y se queda allí. Yo creo que una de las cosas por las que yo tengo el trabajo que tengo o me gusta mucho el área de la educación es porque Dios me ha permitido pasar por cosas para poder llevar de eso a mis estudiantes, a mis mentorados, y poderles decir como, hey, no, sí, o sea, no siempre lo que los demás dicen de nosotros es lo que somos, no siempre lo que los demás opinan debe tener el poder de desestabilizarnos. Y creo que esa es la parte más poderosa que podemos encontrar en Dios, es que Él contrasta todas las mentiras. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy quien tú dices que soy. Tú eres nación santa, pueblo adquirido, llamado de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres mi hijo, y así como hijo, heredero. Entonces cuando uno empieza, tú eres libre. Cuando uno empieza a hablar verdad con su boca, el cerebro, la mente, el corazón empiezan a oír eso. Unos diálogos internos. Ajá, y ni siquiera solo internos, a veces uno también tiene que expresarlo vocalmente, porque hay poder en la palabra de Dios, pero uno a veces se queda en, no, sí es lo que dicen de mí ya, y no ahonda en que Dios realmente ya habló una palabra sobre nosotros y uno sigue creyendo mentiras. Entonces por eso con unos amigos muy queridos que los amo y los adoro, que están en Texas, hablábamos de la programación neurolingüística mucho, y es que nosotros nos programamos con las palabras. Entonces uno todo el tiempo está diciendo, yo estoy enfermo, qué pereza, tengo sueño, yo no puedo, yo soy débil. Esa es la información que le estamos suministrando al cerebro, esa es la información que le estamos dando, y el cerebro va a actuar en consecuencia de ello, el cuerpo va a empezar a actuar. Pero si en vez de eso yo levanto mis manos y digo, Señor, yo soy libre, yo soy amado, yo soy perdonado, yo soy justificado, pues yo voy a empezar a vivir de esa manera. Y por eso vuelvo y digo, a veces a la gente no le gusta hablar de estos temas, y dejemos a la identidad sexual a un lado, de la identidad en general. No le gusta porque la gente se siente obviamente como atacada directamente, porque es una parte, es nuestra identidad, es lo que somos, y la gente no le gusta hablar por tabúes, por miedos, por mentiras. Pero es que dejémonos de bobadas, o sea, la mentira ha estado toda la vida. Adán y Eva fueron engañados, la mentira ha estado ahí, pero así como la mentira ha estado, la verdad estuvo primero. Entonces lo que tenemos que hacer es contrastar la mentira con la verdad siempre, y eso solamente se logra cuando uno tiene la fe y la determinación suficiente
para decir, me paro en la brecha, así como dice la canción, y aquí me quedo. Y usted puede venir a mí a decirme, usted es esto y esto y esto y esto y esto, y yo le voy a decir gracias, pero no porque eso no es lo que yo soy, sin ser grosero, sin ser atarbán, sin ser mala persona, pero porque voy a dejar que sobre mí lleguen mentiras a querer desestabilizar y a querer cambiar la verdad. Entonces, tal vez la respuesta fue muy larga, pero eso es lo que, pues esa es la respuesta que tengo. Es que estaba ahorita yo pensando que a nosotros nos encanta etiquetar todo. O sea, uno ve un comportamiento y uno le pone una palabra. Es algo humano, ¿no? Exacto. Porque igual Dios le dijo, nombra a todo. Esa es nuestra esencia también, organizar, etiquetar. Pero es bien interesante porque siento que Dios él es como un psicólogo sistémico, porque él desetiqueta de una forma muy, muy interesante, porque para él sí existe el nombre de las acciones, ¿cierto? Una persona que se lleva cosas que no le pertenecen, ¿qué es? Un ladrón. Un ladrón. Y eso es una acción, es robar. Y a Dios eso no le agrada. Entonces, cuando tú cometes esas acciones, ya existe una etiqueta para esa acción. Pero Dios trabaja sobre la raíz de lo que origina la etiqueta, que es el corazón, la intención, lo que hay por dentro, y te dice, tú ya no tienes la etiqueta. Cuando tú permites que Dios obre en ti. Entonces es demasiado poderoso pensar en cómo Dios quita las etiquetas, porque no es solamente como ya no más. No. Es todo lo que la que siempre va a la raíz. Exacto. Y lo que tú decías es muy interesante, es muy bonito, porque sí, no es solamente como, digamos, en mi caso no fue solamente como ya, tú no eres débil, tú no eres mentiroso, o tú no eres afeminado, tú no eres eso, tú no, sino que fue llegar a la raíz del niño, y volvemos al tema, del niño al que muchas veces le dijeron, sí, tú eres esto, sí, tú eres aquello, y que empezó a creer eso. Que fue lastimado. Exacto, y que, como dije en la primera respuesta, empezó a actuar en consecuencia de ello, lo que tú decías. Entonces ya Dios dejó unas etiquetas, por así decirlo, llamémoslas así, o unas categorías para ciertos comportamientos, pero lo que dice Mafe es súper cierto. Aunque yo empecé a actuar en consecuencia de ello en algún punto de mi vida, porque creí la mentira, y por eso el poder de la mentira, aunque yo empecé a actuar en consecuencia de ello, llegó un momento donde Dios me confrontó y me dijo, hey, pero es que tú no eres eso. Pudiste haber actuado así por años, por meses, por días, lo que sea, pero tú no eres eso. Vamos a la raíz, vamos al corazón, vamos a revisar qué es lo que yo puse en ti. Eso es lo que tú eres. Y esa es la parte en la que muchos no llegan, porque no quieren hacer esa introspección y no quieren que Dios hurgue allá en lo profundo del ser y empiece a trabajar, porque es doloroso, es desgarrador. La cosa más difícil, y yo creo que lo dije en un episodio, es cuando tú tienes que enfrentarte a, pero yo no soy nada de lo que yo pensaba que era, o expongo todas estas cosas que yo creí que tenía ocultas, pero que a la verdad Dios siempre estaba viendo, observando, las llevaba contadas, pero llega un punto donde Él dice, hey, o trabajamos en esto o te vas a morir ahí. Entonces es muy poderoso lo que dices. Bueno, ya creo que está muy largo. Bueno, y para finalizar con todo este tema por mi parte, yo le pregunto a Mafe, ¿cómo encontraste tu identidad en Dios? A punta de destrozos. No, suele pasar, sí, suele pasar. Y es que, vamos a ver si termino la canción que te dije que escucharas, que está media. Porque, ¿cómo respondo eso? Es que digo que con destrozo porque pienso en el barro. Y pues a propósito de eso, yo en la universidad, como parte de mi proceso terapéutico del duelo, tomé barro. Entonces me pareció muy... La clase de barro. Sí, tomé barro. Tomaste barro. Tomé la clase de barro y fue muy interesante, obviamente desde mi perspectiva con conocimiento de la palabra de Dios, pensar en cuando dice que el alfarero va moldeando y va como amasando el barro y salen las impurezas. Eso es de verdad. Y amasar, el que ha tocado barro sabe que eso no es ahí como una espuma, pues al barro hay que darle duro. El barro es una cosa, una textura áspera, que es fuerte, que es áspera, que para que... Ustedes han visto los platos en los que comen, o sea, eso no es barro, pero pues es un material similar. Pero para que un material llegue a ser así de fino, así de suave, así de moldeable, así de puro, necesita mucho, mucho trabajo. Entonces, cuando vi esa clase, pensando en la identidad, es así.
nosotros en el camino y en la vida vamos tomando muchas suciedades que se van impregnando en lo que nosotros creemos que es nuestra identidad. Las mismas etiquetas hacen parte de las cosas que uno se va pegando en la vida, pero llega un punto de quiebre en el que uno dice: hombre, yo ya no puedo seguir así, necesito que alguien me ayude. Entonces ahí es cuando Dios dice sí, agarra la masita y empieza de pa' aquí, de pa' allá, de pa' un lado, de pa' el otro, y van saliendo de verdad las piedritas, el polvo. Es impresionante, y si tienen la oportunidad de tomar una clase de barro, háganlo para que interioricen ese proceso que Dios hace con uno. Y entonces esos destrozos son como esas amasadas que Dios le pega a uno, y siento que no he terminado de encontrar mi identidad en Dios, pero siento que ya he avanzado mucho, ya me han sacado hartas piedras y voy por muy buen camino. Y los destrozos básicamente pues son muchas situaciones que vienen a la vida, pues también de salud, que es como lo que recientemente me sucedió en octubre del año que pasó, que mucho de eso ocurre en la mente a raíz de situaciones que están a nuestro alrededor, pero que Dios permite que pasemos para que podamos ser transformados y moldeados en eso que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Y además Él llama a las cosas que no son como si fueran. Así y siento que Él también ve en nosotros algo que nosotros no vemos, pero como Él es Él dijo: es que tú eres esto. Amén. Y uno... ¿pero por dónde? Pero ella dijo, entonces uno no tiene que ponerse a cuestionar nada, simplemente uno tiene que creer, agarrarse bien fuerte y atravesar todo lo que venga. Amén. Esa es como la forma en la que yo creo que yo he logrado alcanzar y seguir avanzando pues en eso, en la identidad en Dios. Amén. Súper bonito, súper bonito, súper bonito. Bobis. No, mentiras. Muy bonito, o sea, sí es muy bonito porque es que a mí me da tristeza a veces porque como seres humanos somos muy lógicos. Y Dios, yo le dije a Mafe un día, creo que solamente lo dije a Mafe, creo que no lo dije en cámara, pero que Dios en sí es la expresión artística más grande del mundo. Porque si uno se pone a mirar la forma en la que Dios le da la sabiduría a David para escribir los salmos, la forma en la que se fueron escritos Cantar de los Cantares, la forma en la que Jesús mismo en las parábolas hablaba del barro, hablaba de las ovejas, o sea, es todo como, es todo tan humano, es todo tan empático, es todo tan desmenuzado para que nosotros podamos verlo. O sea, es que lo que tú decías, el ejemplo del barro es algo que si usted está tomando una clase de barro y lee la Biblia, empieza a entender que es que sí, o sea, para que si esto fuera hecho de barro, que hace bien hechecito, hay un proceso detrás de eso. Y el horno. Y el horno es la parte de pronto más cruel, más dura, pero la parte que refina mucho mejor esta pieza. Lo mismo con el oro. Entonces, cuando uno empieza a pensar eso, uno se va desligando de muchos pensamientos lógicos y humanos acerca de es que las cosas tienen que ser así. Y entonces mi camino, yo luchaba mucho con eso, yo luchaba mucho con no, ya, o sea, me voy a morir, Dios ya no me va a perdonar, o como yo ya no tengo propósito en la vida, porque es que mi camino tenía que ser así, derechito para lograr vivir el propósito de Dios. Y hoy día puedo ver que estoy viviendo el propósito de Dios y mi camino no fue así, o sea, fue lo más lejos de ser así, o sea, mi camino estuvo como así todo el tiempo, y para acá y para allá, y me volteaban para acá y me volteaban para acá, y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y entonces es eso, es entender, me despojé de muchas mentiras, me despojé de muchas voces que escuché en mi adolescencia, en la iglesia donde estaba, que igual la amo y la adoro, pero hubo muchas personas que tal vez solamente estaban ahí como encima de uno, como diciéndole mentiras, y cuando yo logré empezar a vivir ese proceso como de soltar, fue cuando empecé verdaderamente a entender lo que era vivir para Dios y vivir mi vida, lo que Él me había dado, lo que Él me había entregado. Entonces me parece muy, muy bonito, o sea, cuando uno logra entender cuando uno logra quitarle la lógica a la vida, uno empieza a ver la mano de Dios obrar en muchas cosas y en muchas formas. Y Mafe tiene la última pregunta para mí. Esta, David, ya la habías visto. Espero que haya pensado en esa porque la cara me dice que no. Si pudieras hablar con tu yo más joven sobre la identidad, ¿qué consejo le daría? Pues ya como lo mencioné, sí fue un niño que me acuerdo de la primera vez que me hicieron ese ejercicio en terapia, pues con otra persona, con otro terapeuta que estuvo en la universidad. Y me hizo una pregunta similar. Y en ese momento estaba hablando acerca de las finanzas. Era un tema financiero, por lo que estaba pasando por una crisis de ansiedad. Y yo le hablaba acerca de
también las cosas que ese niño había vivido con respecto a las finanzas. Entonces fue la primera vez que me hicieron la pregunta y yo le dije al terapeuta como sé lo que estás haciendo porque he visto las clases. Y pues no puedo evitar, digamos, sentirme emotivo y sentimental porque si hablar específicamente de la identidad, sé que David chiquito fue un niño muy dolido. Sé que como tal vez me lo imagino y si me fuera a hablar con él, tal vez estaría como acostadito o sentadito en un rincón de una habitación muy oscura, tal vez llorando, preguntándose muchas cosas. Pero si pudiera, bueno, pues la abrazaría y le diría que se aferre a la verdad que siempre ha tenido. Porque David, chiquito, siempre Dios desde niño le regaló esa capacidad de creer. Y le diría que siga creyendo. Que siga creyendo que Dios es real, que siga creyendo que Dios lo trajo al mundo con un propósito. Le diría que sin importar cuántas veces la gente hable mentiras sobre él, Dios ya dijo algo de él y eso va a pasar. Le diría que se aferre a la verdad en la que él siempre ha creído, porque sé que desde que tiene uso de memoria ha creído. Y si yo hoy estoy aquí es porque el chiquito creyó. Ese niño nunca dejó de creer. Hay una cosa importante en la identidad que hace parte de la pregunta de la serie, que es creer. Porque si uno no cree, no hay nada. Así es. Esa es la base de la identidad, yo creo. Creer. Creer es la base de la identidad. De la identidad. Y me di cuenta que no les compartimos el versículo sobre el que basamos la serie y se lo vamos a leer. El versículo dice, Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y esa es la identidad que nosotros como hijos de Dios debemos tener, debemos creer, debemos apropiarnos de ella, porque así como hijos, herederos, no solamente nos dejó en hijos, que igual es algo muy grande, pero también nos ha dado una herencia, y esa herencia es esta verdad, es esta palabra a la que nos podemos aferrar y que vamos a estar con Él en la eternidad. Y es por esta herencia que hoy nosotros aquí como Missio Dei estamos haciendo lo que hacemos, porque es esta herencia. Uno no solamente lo piensa en lo material y es como, ay, qué tesoros tiene Dios para mí, pero cuando uno desenfoca la mirada de lo material y empieza a enfocarla en los tesoros celestiales, en los tesoros intangibles, uno empieza a entender que uno tiene una herencia muy grande. ¿Cuántas personas hoy no saben qué hacer con su vida? ¿Cuántas personas hoy tristemente acabaron con su vida, dejaron de ser en este plano terrenal porque no tienen esta herencia, porque no saben quiénes son, porque no han encontrado su identidad? Y para mí, de mis más grandes tesoros ha sido poder encontrar quién yo soy en Dios y poder responder a esa pregunta, Dios, ¿quién soy? Con la verdad, y es que soy tu hijo, soy llamado, soy elegido, soy perdonado, soy justificado, soy libertado. Y esa es la forma más bonita para mí de vivir en este mundo, en lo que Dios permite que estemos aquí. Y que ya no somos esclavos de las etiquetas. Así es. Ni de lo que el fulano diga, ni de lo que mi mente crea que soy, sino la verdad. Amén. Así es. Entonces, esperamos que este episodio haya sido de bendición para todos ustedes. Compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Muy pronto abriremos una nueva cuenta. Es un proyecto que nos apasiona mucho, este acompañamiento más cercano. Si en algún momento llegan a necesitar ayuda terapéutica, si llegan a necesitar acompañamiento, consejería, orientación, escríbanos, no duden en hacerlo, que estamos aquí también para apoyarlos, estamos aquí también para no solamente darles esta palabra por medio de estos videos, sino también para estar con ustedes. También tomamos su carga sobre nosotros también para llevar también o compartirnos las cargas. Eso les queremos dejar saber. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, con el segundo episodio de esta serie, ¿Quién dices que soy? El segundo episodio es Dios, ¿para qué estoy aquí? Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!